Hoy día de fiesta de la Iglesia, nacimiento de la Iglesia Pentecostés, el Espíritu de Dios, el alma de la Iglesia. Nosotros tenemos alma. Un cuerpo que no tiene alma es un cuerpo muerto. Alma significa en latín anima, lo que anima, lo que le da vida. La Iglesia, el alma de la Iglesia, lo que le da vida a la Iglesia es el Espíritu, tercera persona de la Trinidad. La Iglesia es un cuerpo, tiene su alma, tiene su cabeza como todo cuerpo y tiene el resto de sus miembros. La cabeza, Jesús, el resto del cuerpo es la Iglesia, nosotros los bautizados, miembros de ese cuerpo, que dentro de la unión del cuerpo tenemos diferentes funciones. Cada miembro del cuerpo tiene diferentes funciones. Son diversos por las funciones, pero son uno por el cuerpo. Entonces en la Iglesia tenemos que ser uno. Si uno tira para allá y el otro tira para allá, quiere decir que hay algo que no está bien. Hay discordia. No está el Espíritu de Dios. Eso vamos a hablar. Y he sacado textualmente lo que el Papa Francisco ha dicho hoy en la misa, en Roma, en el Vaticano. Uno de los frutos del Espíritu Santo, dice el Papa, es el perdón. El perdón es el que libera el corazón y le permite recomenzar. El perdón da esperanza. Por tanto, sin perdón no se construye la Iglesia. El pontífice hizo hincapié en que el perdón es el don por excelencia. Es el amor más grande, el que mantiene unidos a pesar de todo, que evita el colapso, que refuerza y fortalece. Entonces, el perdonar es un signo del amor, como lo hizo nuestro Dios. Él nos perdonó. Y cuando tú te confiesas, Dios te perdona. Tus pecados quedan perdonados. Ahora, si tú no perdonas, entonces no tiene el Espíritu de Dios. El perdón libera el corazón y le permite recomenzar. Cuando tú perdonas, sientes un alivio en tu alma. Descargaste esa mochila que llevabas años y te da fuerza para empezar de nuevo. El que no perdona carga con ese peso. Suele pasar con nuestros padres, que no nos reconciliamos y se muere y me quedo con ese peso de conciencia que no perdoné.
El perdón da esperanza. Sin perdón no se construye la iglesia. Estoy leyendo textual lo que ha dicho el Papa. Francisco invitó a pedir la gracia de aceptar su unidad. Una mirada que abraza, una mirada que ama, más allá de las preferencias personales, más allá de su iglesia, más allá de nuestra iglesia. Aunque yo pertenezca a este grupo, a este otro grupo, a este otro, no por eso tiene que haber división. Porque el Espíritu es uno, que es el Espíritu Santo. De trabajar por la unidad entre todos, de desterrar las murmuraciones que siembran la cizaña y la envidia, que envenenan, porque ser hombres y mujeres de la iglesia significa ser hombres y mujeres de comunión, de unión. Si yo murmuro, estoy sembrando cizaña. Si yo tengo envidia porque este tiene un cargo y yo tengo un cargo más abajo, no estoy fomentando la unión en la diversidad de carismas. Significa también pedir un corazón que sienta a la iglesia. La iglesia es nuestra madre, la iglesia es nuestra casa, es la casa acogedora, la iglesia es la casa abierta, en la que se comparten muchas alegrías que proceden del Espíritu Santo. La iglesia es la casa que te acoge, no la que te señala, no la que te discrimina, no la que habla mal del otro. En este sentido, el Santo Padre aseguró que este Espíritu, el Espíritu Santo, nos empuja a rechazar otras vías, esas precipitadas de quien juzga, las que no tienen salidas propias, del que cierra todas las puertas, la del sentido único de quien critica a los demás. Si yo tengo el Espíritu de Dios, tengo que rechazar todas esas cosas que son de juzgar. De criticar, eso no es del Espíritu de Dios. El Espíritu, en cambio, nos ayuda a reconocer la vía doble del sentido. La del perdón que se ofrece y la del perdón que se recibe. Perdóname, me equivoqué, estuve exaltado, tenía un problema y obré de esa manera. Discúlpame. Bueno, te acepto la doble vía, pedir perdón y recibir ese perdón. De la misericordia, esa misericordia divina que hace amar al prójimo,
de la caridad que ha de ser en todo momento lo que nos induzca a obrar o a dejar de obrar, a cambiar las cosas o a dejarlas como están. En concreto, sobre Pentecostés, el Papa explicó que el Espíritu Santo es el don pascual por excelencia. Es el Espíritu creador que crea siempre cosas nuevas. En la lectura de hoy nos muestran dos novedades. En la primera lectura, el Espíritu hace que los discípulos sean un pueblo nuevo, pueblo de Dios. Y en el Evangelio crea en los discípulos un corazón nuevo. El que recibe el Espíritu de Dios tiene que tener un corazón nuevo. Al descender el Espíritu, a cada uno le da un don y a todos los reúne en la unidad. En otras palabras, el Espíritu Santo crea diversidad y crea unidad. Unidad porque la iglesia es una. Diversidad porque en la iglesia cada uno tiene diferentes carismas, diferentes funciones, como en el cuerpo. La mano tiene una función, el oído tiene otra función y todos nos necesitamos. Nadie puede decir yo soy inútil y no hago falta en el cuerpo que es la iglesia. Todos necesitamos trabajar. Al descender el Espíritu, a cada uno le da un don y a todos nos reúne en la unidad. En otras palabras, el mismo Espíritu crea diversidad y la unidad. Y de esa manera plasma un pueblo nuevo, variado pero a la vez unido, que se llama la Iglesia Universal. Por eso la Iglesia es católica. ¿Qué quiere decir? Universal. En primer lugar, dice el Papa, crea la diversidad. Hay diferencias en ese cuerpo. En todas las épocas, en efecto, hace que florezcan diferentes carismas, nuevos carismas, variados carismas. ¿Qué es un carisma? Son modos de ser. Los grupos parroquiales tienen diferentes carismas. Movimiento Juan 23 tiene un carisma. Cursillista tiene otro carisma. Igual que las personas, no todos tienen el mismo carisma. Unos tienen un carisma de la predicación, otros tienen el carisma de dar consejo, otros tienen diferentes carismas dentro de la unidad que es la iglesia. A continuación, el mismo Espíritu realiza la unidad, junta, reúne, recompone la armonía. Pero para que esto se da, dice el Papa, hay que tener cuidado porque pueden suceder dos cosas en ese cuerpo, en esa unidad y en esa diversidad. Primero, dice el Papa, puede haber diversidad sin unidad. Ahí se produce la división. Ah, no, yo soy así. Bueno, tú eres así, pero perteneces a esta familia, que es la iglesia. Leo, diversidad sin unidad.
Esto ocurre cuando buscamos destacarnos, querer salir en todo, querer tener juicio propio, creer que yo soy el único y que me tienen que dar a mí prioridad. Cuando formamos bandos, cuando formamos partidos, cuando nos endurecemos en nuestros planteamientos excluyentes, cuando nos encerramos en nuestro particularismo, quizás considerándonos los mejores o aquellos que siempre tienen la razón. Eso pasa en la familia. Este hijo cree que es mejor que el otro porque es el mayor o porque tuvo un mejor estudio, o en el matrimonio. Alguno de los cónyuges se puede creer mejor porque quizás tiene un mejor estatus social, o porque tuvo un estudio, o porque tuvo una familia mejor, se cree mejor que el otro cónyuge y entonces quiere dominar. O en los grupos parroquiales. Diversidad sin unión. Entonces, continúa diciendo el Papa, nos convertimos en unos seguidores, entre comillas, partidistas, en lugar de ser hermanos y hermanas con el mismo espíritu. Acá tienen que hacer todo lo que yo diga. Y el que no hace lo que yo diga, lo critico, o lo achaco, o murmuro, o hablo mal. Cristianos de derechas o de izquierda antes de ser cristianos de Jesús, guardianes inflexibles del pasado o guardianistas del futuro antes de ser hijos humildes y agradecidos de la Iglesia. Entonces, el peligro de ser diferente sin unión. Eso es malo. Puedo ser diferente, pero estar en mi familia, unión, en la Iglesia. Y el otro peligro, que dice el Papa, por otro lado también, se puede caer en buscar la unidad sin diversidad. Acá tienen que hacer, todos tienen que tener el mi carisma. El que no tiene mi carisma se condena. Pasa. Si tú no perteneces a tal grupo, estás perdido. ¿Por qué estás perdido? Tu grupo tendrá tu carisma. De esta manera, la unidad se convierte en una uniformidad, en la obligación de hacer todo juntos y todo igual, pensando que todos han de ser de la misma manera. Así, la unidad acaba siendo una homologación donde ya no existe la libertad. Pasa en la política, no perteneces a este partido, estás señalado y censurado. Pasa en la Iglesia, si no perteneces a tal movimiento, estás condenado. Pasa en nuestros hogares,
si no sigue la carrera que yo te digo, si no te casas con la persona que yo te digo, te va a ir mal, no te voy a dar la bendición. Por eso vamos a pedir en esta misa que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Esta homilía la pueden encontrar en el internet del Papa Francisco del día de hoy. He leído tal cual está, que nos puede servir para reflexionar, para ayudar y dejar que el Espíritu Santo es como fuego. Él quema y purifica, ilumina. Si yo dejo que el Espíritu Santo descienda, Él va a quemar. Todo lo que no sea divino, lo va a quemar. Y te va a purificar para que podamos recibir los dones, como están puestos ahí en las vigas de nuestra iglesia, los diferentes dones. Que el Espíritu Santo nos enriquece para nosotros ser verdaderos discípulos, hijos de una iglesia, tener diferentes espíritus, pero unidos en la misma iglesia, en la misma fe. Donde haya división, ahí hay que discernir, porque ahí no está el Espíritu de Dios. Se ha metido otro espíritu que divide, que no es el Espíritu de Dios, es el espíritu del diablo. Y que el diablo a veces se viste de ángel para que tú no lo descubras que es el diablo. Se viste de angelito, de Dios, y tú crees que estás defendiendo a Dios. Pero a veces, por eso hay que saber discernir los espíritus, pedirle a Dios que nos ilumine para que siempre busquemos esa unión en la diversidad.